Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy traemos al canal una persona muy especial para mí, en las diferencias horarias brutales. Se llama Daniel, vive en Vietnam y nos va a contar un poco la sociedad y cultura de ese país, sobre todo de una zona muy salvática, ¿no? En las montañas profundas, ¿no? De Vietnam. Y nada, bueno, Daniel, preséntate y quién eres y qué haces ahí. Vale, pues empezaré como diciendo lo mismo que tú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén, cuando lo vean. Mi nombre es Dani o Daniel. Hace 10 años que vine por primera vez a Vietnam y venía de turismo sin la mentalidad o la idea de quedarme aquí. Y han pasado 10 años y han sido aquí, en el pueblo de Ha Giang, en el norte de Vietnam, donde conocí a mi mujer y hoy donde vivo y resido actualmente. Bueno, Daniel, eh, vamos a empezar un poquito con el turrón, ¿vale? Vamos a empezar porque, claro, antes de llegar ahí, has tenido una vida anterior, claro, evidentemente. Entonces, ¿cómo empiezas con esto de los viajes? Porque sé que has sido un poquito no, mucho, muy viajero. ¿Cuál fue el inicio de tus viajes? ¿Dónde empezaste a viajar y todas estas cosas? Bueno, siempre he sido un poco bala perdida. Me gustaba mucho leer sobre viajes y siempre me ha gustado mucho ir a la montaña, a la naturaleza, ¿no? Y obviamente empecé pues en Galicia, porque mi familia es gallega, aunque yo me crié en Barcelona, y empecé a recorrer primero España, pero luego me sentí que necesitaba más y pasé 2 años en Sudamérica, viajando por Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica. Estuve casi 2, 3 años y cuando me quedé casi sin dinero, regresé a España a trabajar y a estudiar. Y al final de 4 o 5 años de estar en un loop, el hecho de, bueno, de trabajar, estudiar, me volví como a agobiar, a sentir que necesitaba otra vez escapar de la rutina. Y fue cuando decidí irme desde Barcelona hasta Singapur a pie. Y fue cuando crucé todo Rusia, todo China, Vietnam. Pasa que en el camino me encontré Ha Giang, me enamoré de este lugar muchísimo y como que me llamó mucho. Seguí viajando, pero siempre volví a este pueblecito de Vietnam. Y aquí estoy. O sea, nos estás diciendo que eso es una información que no tenía, que te fuiste desde Barcelona hasta Singapur andando. A ver, andando, pillando bus y transporte público, pero yo siempre es una persona que me ha dado mucho miedo volar, a pensar que vuelo mucho a España a ver a mi familia, pero me da mucho pánico los aviones. Entonces mi idea era llegar hasta Singapur sin ningún tipo de vuelo. Entonces fue cuando recorrí, bueno, fui hasta de Europa hasta Rusia y ahí pillé el transiberiano, hice todo transiberiano y crucé Mongolia a pie y luego China y hasta llegar a Vietnam. Mongolia a pie. O sea, A ver, no, 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 a ver, que te entiendo, pero es que En, me en, parece. China hice mucho autostop, se llama hitchhiking, Sí, autostop en China. Era sí. muy difícil porque no siempre quieren pillar a extranjeros en China, ¿no? Pero Mongolia me fue bastante fácil. Sí que es verdad que los últimos kilómetros en Mongolia hay que ir en tren, porque es que Mongolia es un desierto, una estepa brutal y es imposible ir porque son kilómetros y kilómetros de nada, absolutamente nada. Y claro, cuando yo viajé fue ya hace más de 12 años, con lo cual por aquel momento no había las redes sociales como hay ahora, que mucha gente viaja y se puede pagar esos viajes a la vez que van viajando. En mi época no, con lo cual no era tan fácil el hecho de poder viajar y acampar en cualquier lado, y entonces tenía que estar todo un poco más controlado. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, viajaba sin internet, con lo cual los libros, pues para mí era básico, los mapas y cómo verme y sobre todo el preguntar a la gente. Y era lo bonito, porque al final, por ejemplo, luego si quieres lo hablamos más adelante, el tema de la visa de China fue todo una odisea. Joder, no, sí, sé que ahora ya los españoles lo tenemos muy, 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 muy fácil. Pero sé que hace 15 o 20 años era muy complicado entrar a China. Prácticamente hasta la apertura económica, eso era complicado. La persona que viaja a China y podía estar en residencia
tenía que haber tenido muchos papeles. Sí. Pues bueno, llegas a... Bueno, aparte de... O sea, ya hemos visto que has estado en Hispanoamérica, has estado por toda Europa, por toda Asia, ¿no? ¿Has hecho más viajes aparte de esos continentes? ¿Has estado por otras partes del mundo? A ver, he estado en África, solamente en Kenia y en Marruecos. No he tenido grandes oportunidades de conocer mejor el continente africano. Y luego solamente de la parte de Australia solo he estado en Nueva Zelanda. Ah, claro. No he Está, podido expandir más. Sí que he estado en Japón, así como en la isla alejado de Vietnam, pero ha sido más el continente, Sudamérica, Europa y Asia. ya está bien, ya. Porque te has pegado buenos viajes, buenos. Bueno, pues bueno, vamos a continuar, ¿vale? Y vamos a empezar ya, pues un poco por el tema que nos ha llevado aquí, que es Vietnam, que es la curiosidad que tenemos, ¿no? Y sobre todo, tú que eres residente, que siempre verás otro tipo, no es lo mismo que ser turista, que vas con mucho un mes tal y no puedes percibir todo el tema cultural de ahí, sino tú ya al estar conviviendo ya digamos, con la gente del país, tiene más arraigo, ¿no? Bueno, esa es la zona esa que tú me has dicho antes, que yo no sé si lo pronunciamos bien, nosotros con nuestro español latino, decimos Haiyan. Tú me has dicho que tiene otro tipo de nombre, ¿no? Que los propios lugareños lo llaman de otra forma, ¿no? Sí, depende de si es más en el sur de Vietnam, que sí que lo pronuncian como Hajiang, y si nosotros lo leemos en español es Hajiang, pero la gente aquí del norte le llamamos Hazang, porque como la G y la I es como Z, pues Hazang. O sea, y eso es por qué, porque digamos, el vietnamita que usan en la parte esta es más otro tipo de vietnamita o un dialecto No, o... es el mismo idioma. Tanto el norte del sur como en el centro es el mismo idioma, lo que sí que es verdad que tienen como expresiones diferentes y algún acento diferente. Pero a mí me choca más porque yo creo que es más diferente a veces puede ser el español que se habla más en el norte como el andaluz, ¿no? Que sigue siendo español también, pero sí que se nota mucho más el acento, ¿no? Andaluz es súper entendible y reconocible, pero sí que aquí en el norte hay como pequeñas diferencias fónicas, ¿no? Que dentro de lo que es el lenguaje vietnamita, que es muy complicado de hablar porque tiene 7 diferentes tonos, hay pequeñas palabras que se diferencian entre el sur y el norte, pero todo el lenguaje vietnamita es entendible en todo el país. Vale. Bueno, entre ellos supongo que Sí. ir a estudiar, madre mía, ¿dónde estoy? Eh, bueno, ¿sabes? Una cosa que se me ha preocupado mucho cuando viajo por allí es no ofender a los lugareños. O sea, es decir, llegar y como son costumbres diferentes, ¿sabes? Pues quiero entender qué cosas, cuando yo llego a Vietnam, no debo hacer bajo ningún concepto y qué cosas sí que se pueden hacer. O qué cosas son tan diferentes para, digamos, un europeo del sur que para un vietnamita, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos expliques pues, cosas así para que no metamos la pata, ¿sabes? Bajamos del avión y ya al segundo 3 ya estemos ahí en un follón. ¿Qué cosas no deberíamos hacer, digamos, un español o un europeo en Vietnam? La verdad que tengo que reconocer, honestamente, que Vietnam es un país muy tolerante en muchas cosas, ¿no? Obviamente siempre hay que mantener un respeto en ciertas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que es un país que está abierto a muchísimas cosas, a cambios que estoy viendo desde que yo vivo aquí. Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que, por ejemplo, no están bien vistas. Si me lo permites decir, mi mujer tiene un dicho que dice que es más fácil encontrar a una persona meando en la calle que dando un abrazo a alguien que quiere. Es decir, que el contacto físico no está tan a la orden del día en Vietnam como puede ser, por ejemplo, entre la cultura europea o en este caso la española, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a conocer a alguien por ejemplo, ajeno a mí y le voy a dar un abrazo al verlo.
Es decir, que el contacto físico es algo que se respeta bastante aquí en Vietnam, sobre todo en los pueblos. Grandes ciudades, esto está evolucionando, pero en los pueblos el contacto físico sí que es más, hay que tener más cuidado. Y mucha gente que puede ser budista, el hecho de tocarle la cabeza, a los niños, no está bien visto. Hay muchas madres o padres que no les gustan que los profesores, a veces los extranjeros que están aquí enseñando, les toquen la cabeza a los niños. No lo ven bien. ¿Eso es por algún tema religioso o Sí, cultural o...? es más religioso, es un tema de que como ellos consideran que a veces está aquí el alma Ah, y vale. que no es bien. También pequeñas cosas como por ejemplo donde tienen ellos los altares, que para la familia, para recordar a las familias que tienen a veces en su casa un altar donde ponen las fotos de la gente que falleció y ellos les hacen ofrendas, pues ir ahí, por ejemplo, sin camiseta, o ir allí, por ejemplo, incluso a veces, depende de qué familia, en pantalones cortos. Es decir, que siempre a los ancestros se tiene que dar un respeto. Sobre todo si entras en casa de alguien, es bastante importante dar ese respeto. Y luego pequeñas cosas, como por ejemplo el hecho de entrar en casa de alguien o ajena con los zapatos puestos. ¿Sabes? Aquí, no solamente en Vietnam, es una cosa que es común en todo Asia. Parece una tontería, pero en verdad es una falta de respeto entrar en casa de alguien con el calzado puesto. O sea, pero, por ejemplo, pero me refiero, o sea, quitarse los zapatos, pero también quitarse los calcetines o se puede dejar los calcetines puestos, ¿no? Sí, 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 sí. Normalmente aquí, como hace mucho calor en todo el año, No, la no lleva gente calcetines. llevamos siempre las sandalias o las flip-flops, pero sí que en invierno si llevas calcetines, los calcetines está permitido en ese sentido. Lo más importante es como fuera se considera que es sucio y tu casa es limpia, no entres lo que estás pisando en la calle en el interior de tu casa que está limpia. Vale, vale, vale. Que, Vale, que, pues está. que parece tontería, pero en verdad es una falta de respeto que a la gente aquí mayor no le gusta nada. Y obviamente para mí lo del contacto físico y luego ya más en templos, pero eso ya se ve en todo el sudeste asiático cuando tú entres a un templo, ¿no? Que no entres en tirantes o que no vayas en falda corta. Es como, no, como que la vestimenta no es la adecuada para visitar esos lugares. Pero aparte de eso que te he contado, te digo, Vietnam es muy tolerante, al menos la gente que yo conozco y donde he vivido yo en el norte de Vietnam, es bastante tolerante con muchísimas cosas. Vale, vale. Bueno, pues está bien. Pues mira, no tocaré, nos quitaremos, si vamos un día a Vietnam, nos quitaremos el tema mediterráneo de en medio. Digo, nos ponemos. Eh, bueno, para preparar un viaje a Vietnam, ¿no? O sea, exactamente qué tipo de visas tenemos que tener, qué hay que prepararse, sé que hay que vacunarse de alguna manera y dónde llegar, a qué sitio más o menos, a Hanoi, a qué hay que hacer para llegar a Vietnam de forma Bueno, bien. primero mirar sobre todo de qué país vienes para el tema de las visas. Actualmente los españoles tenemos 45 días de permiso, con lo cual es muy bueno porque son muchos días para poder disfrutar del país. Con lo cual, eso, primero que mirar el tema de las visas. No sé en qué países sudamericanos también habría que mirarlo. Yo sé que Chile, no sé por qué el motivo, tiene 90 días, tiene más que los españoles. No sé otros países como Argentina. Creo que a lo mejor sí que se necesitan visado. Eso es lo más importante. Y luego, yo siempre recomiendo, si se puede, empezar o por Hanoi o por Ho Chi Minh, porque Vietnam es un país tan alargado que si empiezas, o sea, si el vuelo aterriza en Hanoi y te sale en Hanoi, vas a tener que dar un montón de vueltas. Con lo cual yo considero siempre coger un vuelo de llegada, por ejemplo, en Ho Chi Minh y poco a poco ir subiendo hasta Hanoi y en Hanoi ya regresar. Si se puede y los vuelos son baratos y económicos, yo creo que es la mejor manera de recorrer el país porque no tienes que regresar otra vez al punto de origen. O sea, y a nivel, actualmente es que eso no lo he mirado, pero actualmente son económicos, se puede hacer un viaje económico a Vietnam o... Vietnam es un país que es muy asequible para cualquier bolsillo. Obviamente hay resorts que tú te puedes gastar mucho dinero, pero también es un país muy asequible para viajar. Los transportes públicos como los buses, cama, que le llaman aquí, que son nocturnos, son buenos, son cómodos, te mueven muchísima distancia por quizá a veces 15, 20 euros, incluso depende de cómo
hay veces que los vuelos internos, que Vietnam tiene un montón de aeropuertos internos, son también muy baratos. Comer es increíblemente barato. Hay mucha comida de calle como el pho o el com rang, que son el arroz, que es súper barato y puedes comer por 2 euros. Con lo cual, Vietnam para viajar es un país muy asequible. Hablando del tema de comer, que eso siempre a los españoles nos gusta mucho, el tema de comer. O sea, que nos estás contando que la comida de calle es buena, pero a nivel, digamos, higiene, A ver, eh, es que es difícil de predecir. Yo siempre aconsejo, pero a lo mejor esto es una opinión personal que puedo estar totalmente equivocado. Yo siempre digo a la gente que por la noche, sobre todo en la época que es muy húmeda, que hace mucha calor, yo no comería nada que estuviera crudo todo el día fuera en la calle, porque puede traer microbio o bacterias y te puede sentar mal. Yo siempre considero que por la noche todo lo que esté cocinado, aunque sea vuelta y vuelta en plancha, mucho mejor que, por ejemplo, comerse una ensalada por la noche que a lo mejor está todo el día en la calle con el calor, con las moscas, con bacterias y que te lo vas a comer crudo. Ahí puede ser, que no tiene por qué, pero bueno, que yo eso intento siempre evitarlo cuando he viajado a grandes ciudades.